Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy, como dice el título del video, vamos a hablar acerca de mi testimonio de la guerra espiritual y también todo lo de la guerra espiritual. Quiero hacerlo bastante rápido para que ustedes lo puedan entender. Bueno, chicos, como yo les había comentado acerca en el video anterior, si ustedes lo vieron, hablamos de lo que el Señor nos pide que hagamos en esta pandemia y muchas veces muchas personas no lo creen, ¿no? O sea, ¿cómo eso? Eso es lo que nos ayuda. Realmente lo que estamos pasando en estos momentos, chicos, es una guerra espiritual muy fuerte, demasiadamente fuerte. Y yo no me había dado cuenta hasta que el Señor me dijo, lo que están pasando, si ustedes quieren salir adelante de esta situación, es una guerra espiritual. Y tenemos que dar estos mensajes para que la gente se ponga, pues ahora sí que toda la armadura de Dios y podamos salir adelante, porque si no, entonces siempre va a estar. Esta guerra es espiritual. Muchas personas no creen en la guerra espiritual, pero hay un bien y un mal, siempre hay algo que aunque nosotros no veamos cosas, eso quiere decir que no exista. Sí existe. Y realmente son cosas que si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos realmente la guerra que estamos enfrentando y la guerra espiritual que existe en nuestra vida, de verdad nos quedaríamos con los ojos de verdad cuadrados, porque es muy grande la guerra que existe. En Efesios 6:12 la palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y con regiones celestes. Entonces, realmente aquí nos dice el Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nos está diciendo que nosotros no estamos luchando contra las personas, sino contra los principados y potestades. Ahorita vamos a hablar qué es un principado, qué es una potestad, qué son gobernadores de este siglo y los huestes espirituales. Esa es nuestra guerra. No es con las personas, hermanos, no es con mi familiar que me critica por ser cristiano, o no es contra el gobierno que hace lo que hace, no es contra la persona que lo está haciendo, no es contra las personas que a veces hacen cada cosa, no, sino con los que estamos luchando son con todos estos gobernadores del mal, todos estos principados y potestades que están en todas partes, hermanos. Entonces realmente nosotros no estamos luchando contra las personas, por eso es que nuestra lucha jamás la vamos a poder luchar si nosotros queremos, si alguien nos hace, queremos pelear contra esa persona, y a veces mucha gente de venganza las matan porque te hacen algo o te desquitas, eso no vas a lograr absolutamente nada. Porque la lucha no es contra ese hombre, sino es contra quien los está usando, que es diferente, hermano. Esta guerra que estamos viviendo, que es espiritual porque es un enemigo que no se ve, estamos luchando contra lo que no se ve, es una guerra espiritual tremenda, hermanos. Y nosotros no podemos pensar que vamos a ganar esta guerra echándole la culpa a la gente, X gente que lo utiliza a Satanás. Nosotros para poder vencer eso, nosotros tenemos que hacer muchas cosas. La semana pasada yo les dije lo que el Señor nos manda a hacer cuando exista esta guerra espiritual, cuando hay una peste, ya sea porque esto lo hizo el hombre, no lo hizo, de todos modos es una guerra espiritual y nosotros tenemos que pelearla. Si nosotros no tenemos la armadura de Dios, que ya hemos hablado de todo eso de la armadura en otros los videos, nosotros estamos realmente, ¿saben qué? Sin armas, vamos al campo de batalla pues solos, por eso es que podemos caer, hermanos. Nosotros como hijos de Dios o la gente que es de Dios, obviamente sabe que la vida y la muerte es voluntad de Dios, no de Satanás. Entonces, si Satanás quiere matarte, no lo va a poder sin que lo autorice el Señor. Como a Job, le quitó todo, pero el Señor le dijo a Satanás, pero la de la vida de mi hijo no la toques. O sea, aquí quiere decir que Satanás te va a querer hacer caer, te va a querer llevar, te va a querer matar. Pero Dios tiene la última decisión. ¿Y cómo podemos hacer que Dios pelee de nuestro lado, los ángeles guardianes peleen de nuestro lado? Bueno, pues es estar bien ante los ojos de Dios, hacer todo lo que dije el video pasado, orar,
velar, saber que Él tiene el control, no Satanás, orar, proclamar, ¿verdad? Humillarnos delante del Señor, andar sin pecado. Son cosas que nosotros tenemos que hacer y entonces el Señor dice que restaurará la tierra y perdonará nuestros pecados. Perdón, pero es que luego de tanto hablar a veces me quedo un poquito seca la boca. Entonces yo les quiero comentar esto, hermanos, porque a veces, por eso es que nuestras fuerzas, por eso por más que queremos luchar a veces contra las personas, nos sentimos fatigados, se nos van las fuerzas porque es una lucha constante. Si tú quieres pelear con tus fuerzas contra esas situaciones, vas a perder, no vas a poder. Necesitas tener a Dios y a sus ángeles guardianes para que pelee por ti, porque si no vas a perder. Satanás realmente trabaja en dos cosas muy importantes. Trabaja en el corazón de las personas, trabaja en los pensamientos de las personas, pero también trabaja en la tierra. Esos son sus lugares favoritos para él trabajar. En los pensamientos, porque del pensamiento viene algo y entonces viene el pecado. Venimos pensando cosas malas y de ahí surge el pecado. Del corazón, porque a veces en el corazón guardamos mucho odio, rencor, egoísmo, maldad, y por eso es que ahí Satanás le gusta trabajar arduamente. Pero también en las tierras, en un territorio, en un pueblo, en un gobierno, en el mundo entero, en organizaciones que mueven al mundo, le gusta trabajar ahí porque sabe que ahí puede destruir muchas cosas y puede hacer muchas cosas malas Satanás, que es lo que él quiere. Entonces vemos que muchas veces Satanás tiene el control total de una persona. Cuando vemos que a veces, vamos a suponer un ejemplo, un gobernante, vemos que hace cada barbaridad y tú dices, ¿cómo es posible que haga esto? Pero es que en lugar a la gente le está perjudicando. Obviamente ya es un control total de la persona que tiene este gobernante o este gobierno. Y esto se llama enajenación. ¿Qué quiere decir? Que totalmente la persona hace lo que los demonios le piden a la persona que lo haga. Muchas veces hay personas que están tan mal espiritualmente que Satanás mismo le dice, mata a tu abuelita, viola a esa mujer, mátala. ¿Saben por qué? Es obviamente por esa situación es la enajenación de Satanás hacia las personas. Controla las mentes, controla totalmente una persona. Es cuando vemos a personas y no, esto mucha gente dice, eso que pasan en las películas no existe. Sí existe. Estos demonios, todo esto que vemos en películas, que a veces vemos de exorcismo y todo esto realmente existe, hermanos. No es que no exista, sí existe. A veces cuando nosotros vemos ese tipo de películas, dejamos puertas abiertas a Satanás que puede entrar en nuestra vida o en nuestra casa, en nuestra familia. Por eso es importante no ver ese tipo de películas. Cualquier cosa que abra puertas, esos juegos como la Ouija, todo eso abre puertas. Tú vas a consultar a un brujo, vas a que te diga qué te dice tu hijo, tu mamá, todo eso abres puertas para que los demonios se puedan meter en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu casa. Entonces, por eso sí, claro que existe eso. Y es cuando vemos totalmente la posesión de la persona y que esos demonios la hacen como quieren. La tienen en posiciones horribles, luego se suben las personas las paredes. Todo eso existe, hermanos. Todo eso sí existe. Mucha gente no cree en eso, pero sí cree en el horóscopo, cree en otras cosas. Sí, hermanos, todo eso existe. La brujería existe, el mal existe. Aquí el punto es que no le dejemos entrada a Satanás para que él pueda entrar. La posesión es cuando una persona, el demonio no tiene el total control de una persona, es parcial. Por ejemplo, una persona tiene una enfermedad física, pero aún tiene a lo mejor algo de cordura, no totalmente ya está ido, sino tiene algo de cordura. Eso quiere decir que nada más está posesionada la persona, pero no es totalmente, la tiene en control total.
En control total vemos ya gente muy mal, completamente mal. Entonces, en la posesión a veces las personas pueden tener un control parcial de ahora sí, de sus decisiones. Y muchos de estos Satanás los tiene con enfermedades físicas mentales. Las tiene poseídas y la gente finalmente sufre mucho y hay mucha gente que no puede con todas estas voces que a veces oye en su cabeza y se termina matando. Precisamente cuando gente se suicida es porque tiene estas posesiones que a veces te controlan la mente, los demonios. La opresión, esto quiere decir, por ejemplo, cuando eres un hijo de Dios y tú dices yo no tengo pecado, no doy puertas abiertas, pero a veces la opresión también podemos esa sentirla por parte de Satanás. Esta opera afuera, no está dentro de tu cuerpo estos demonios, sino están afuera. Pero a veces eso pasa a veces con algunos cristianos, que muchas veces si dejamos puertas abiertas y pecamos en algunas cosas, dejamos que Satanás pueda operar, no a porle que esté adentro, porque si está el Espíritu Santo, demonios ya no pueden estar dentro de tu vida, porque Espíritu Santo, tu alma ya está por Dios, está habitada. Pero sí te pueden opresionar estando afuera, te pueden estar con cosas físicas, con enfermedades, con situaciones, para que te estén opresionando, pero no creen que porque ya eres hijo de Dios y no tienes ahí demonios dentro de ti, no quiere decir que estos demonios no estén haciendo de las suyas, te están opresionando, por fuera están ellos también trabajando. Entonces aquí en este versículo de Efesios 6:12 dice que nuestra lucha es contra principados. ¿Pero qué son los principados? Bueno, pues estos oprimen territorios, países, ciudades, pueblos, colonias, los esclaviza, sometiéndolos, ¿verdad? Duramente, más que nada, principados son en territorio, son causantes, fíjense de esto, de plagas, de abominaciones y de pecados que tiene ya sea un pueblo, un gobierno o una ciudad. Por ejemplo, hermanos, el gobierno de nosotros sabemos que tiene principados muy fuertes de corrupción, de maldad, ¿verdad? De ser personas que nada más piensan en ellas y no piensan en el pueblo. Desgraciadamente nuestros principados están arraigados en México desde los indígenas, desde la época maya, desde todos estos hombres que realmente adoraban a dioses como la luna, el sol, el que del maíz, bueno, tenían dioses de todo. Y estos hacían cultos satánicos. Desgraciadamente todo esto abrió puertas a principados muy fuertes en nuestro México. Después llegó ¿quién? Pues los españoles que conquistaron aquí, y desgraciadamente en lugar de que ellos traer una buena teoría de Dios, una palabra de Dios, al contrario, trajeron, ahora nada más cambiaron los muñecos y ahora entonces era una virgen, pues idolatría también trajeron estos hombres. Y desgraciadamente a todos estos indígenas les decían, no debes de creer esto porque esto es malo, ahora tienes que creer en esto. Y muchos de ellos pues eran indígenas, era gente que pues no sabía y entonces regresaban a lo que ellos estaban acostumbrados, y entonces era cuando empezó la Inquisición aquí en México también, en donde mataban a todos los indígenas por no creer en lo que ellos les decían. Entonces son principados muy fuertes que están desde ahí, desde comenzó esta nación, muy fuertes. Por eso nosotros corremos todos estos riesgos aquí en México de corrupción, de drogadicción, de maldad, de promiscuidad, de narcotráfico, de violación, de verdad una cosa. Por eso es que vemos que en ciertos estados se da más, ya sea la prostitución, ya sea más el narcotráfico, ya sea más muertos de mujeres que matan a mujeres, prostitución, pero en general México tiene principados muy fuertes, hermanos. Por eso este hombre que está gobernando a nosotros, realmente él está completamente controlado por estos principados que hacen que haga pura maldad, que no haga cosas buenas. Y a veces vamos a suponer que haya visto un hombre que haya querido ver bien por la nación,
pero cuando entra al gobierno, los principados, ellos no son hijos de Dios y no están protegidos y no tienen una guerra, se les meten, hermanos, se les mete, y por eso es que siempre termina siendo lo mismo. Y si no es que peor, este que tenemos ahora, bueno, tiene demasiados de estos. Entonces, bueno, entonces ahora yo les quiero decir que estos puestos, bueno, son por los seres espirituales. Dice que también son gobernadores. Los gobernadores pues son puestos por seres espirituales, seres que los mismos espíritus malignos, los mismos principales, ponen los gobernadores de la tierra. Los gobernadores de la tierra pues obviamente son huestes, ¿no? Grandes, son los primeros en la línea. De demonios, pero desgraciadamente estos no pueden trabajar solos, necesitan personas. Entonces por eso es que agarran a los gobernadores de un país, de una nación. Realmente vemos que hay colonias, que hay más narcotráfico, que hay más violación, no sé, que hay más drogadictos, porque hay un principado fuerte en esta colonia, en este pueblo. Vemos que pueblos a veces pues tienen ciertos niveles de narcotráfico y todos se dedican al narcotráfico o tienen algo en común ellos. Entonces son los principados que están trabajando en ellos, hermanos. Entonces es muy fuerte. Luego las potestades, que son las terceras fortalezas de los seres espirituales del mal. Eso es la tercera fortaleza de maldad, son demonios y son asignados cuando una persona peca, esclavizan a las personas, a las familias. Estos no trabajan tanto en gobiernos o en territorios, los principados sí, pero las potestades, ellos trabajan ahora obviamente con las personas, con familias. Por eso hay muchas familias que tienen cosas, el papá es drogadito, el hijo es drogadito, y así seguirá, porque así es. Y las destruyen completamente, mujeres que se les muere el marido, quedan madres solteras, la mamá, la hija, y así hasta que no cortes tú esto, eso va a seguir. Esa situación va a seguir, esa maldición va a seguir en tu vida, hay que cortarlo, hay que cortarlo. Entonces también las huestes, otra de los puestos de estos malvados, los huestes mienten, y estos son mentirosos, hermanos, y tratan de impedir a toda costa que se hable el verdadero evangelio de Dios. ¿Y estos quiénes son, hermanos? Son aquellos que no quieren que se dé verdaderamente la palabra de Dios, la propagación de la verdad, espíritus mentirosos que desacreditan el evangelio de Cristo. ¿Y estos quiénes son, hermanos? Bueno, ahorita los estamos viendo, hermanos, todas aquellas aplicaciones, que hay muchas aplicaciones que ya te están censurando por decir la verdad. Muchos hombres, muchos filósofos, muchos religiosos, muchos difamadores, muchos periodistas, muchos medios de comunicación que hacen que nosotros nos veamos como locos y desacreditan la palabra del Señor. Hay iglesias que están diciendo cosas que no son de los hijos de Dios. Hay religiones, entonces todos estos, hermanos, los utilizan los huestes, que son otros de los puestos de estos demonios, ¿verdad? Los demonios, los espíritus malignos, se interesan obviamente en los hombres, hermanos, constantemente para hacer el mal a las personas. Entonces, si nosotros vemos y desciframos todo esto, vemos que sí hay destrucción. Estos huestes que obviamente lo que hacen es, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos predicando todo esto, que dicen que nosotros son teorías de conspiración, que son fanáticos religiosos, que estamos locos. Todos estos huestes de maldad tienen un plan maligno para robar, para destruir
países, para destruir el mundo, la muerte de la humanidad, calumnias nos hacen a nosotros, a los hijos de Dios, y nos hacen creer que nosotros solamente estamos tratando de atemorizar a la gente, que son falsas noticias. Yo siempre se los he dicho, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos le va a dar visión, va a hablar a los jóvenes, a los ancianos, a los niños. Dice la palabra de Dios también que Él sabe los misterios del Señor, pero que se los puede revelar a sus hijos de Dios. No dice a los periodistas, a los comunicadores, a los medios de comunicación, no te dice a los científicos, a los filósofos, a los gobernantes. De verdad, hermano, eso no es así. Y desgraciadamente es que mucha gente a nosotros nos creen locos, ya nos están callando, y yo sé que dentro de poco todos estos videos ya no los van a dejar subir, hermanos, ya no va a haber. ¿Por qué? Porque van a decir que nosotros estamos provocando caos en las personas, que todo esto es una mentira. Obviamente estos son huestes que lo que hacen es que nos quieran callar, que quieran callar obviamente toda la verdad, lo que estamos hablando. Entonces, si reflexionamos este pasaje de la Biblia, nos damos cuenta que estamos luchando contra seres que no vemos, pero que quieren la maldad y que quieren la destrucción tanto del mundo como de un gobierno, como de un país, como de las personas. Son seres que realmente Satanás no viene aquí a dar paz, amor, tranquilidad, salud, bienestar, no, él viene a matar, a destruir, él viene a todo. Ajá. Entonces él está trabajando las 24 horas 7, él no descansa. Él siempre está pensando cómo hacer maldad. Mucha gente me dice, es que no, tú lo que dices es imposible. ¿Cómo vas a creer que esas vacunas vayan a matar a la gente? Yo digo, sí lo creo. Sí, lo creo. Y lo creo porque la gente no se da cuenta contra qué estamos peleando todos los días, todos los días. Es una lucha espiritual. No porque tú ayer hayas hecho una lucha espiritual, hayas orado fuerte para que se te vayan todos estos demonios. Una oración de liberación no quiere decir que yo entonces hoy ya estoy libre. No, ayer lo hiciste, hoy lo tienes que volver a hacer y mañana otra vez, porque Satanás te va a poner todos los días cosas para que tropieces, y todos los días él quiere destruir, matar almas. Yo hace 2 domingos tuve una revelación de Dios cuando me postré a los pies del altar. El Señor me dijo, vi una revelación, vi un hoyo negro y veía todos, pues ahora sí como corderitos, ¿no? O sea, todos los corderitos como iban así como con los ojos cerrados, como así, como que ya no pensaban ellos, iban y se echaban al hoyo, se iban a echar y se caían al hoyo. Yo le decía al Señor, o sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, las ovejitas, yo veía cómo se caían. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Me decía, así es la gente, está cegada, está cerrada, así los tiene Satanás, y así solitos se están echando obviamente, pues, a los planes de Satanás. Se están echando a que Satanás se lleve su alma, que Satanás les gane su alma. Se están muriendo, me dice el Señor. ¿Por qué? Por estar ciegos. Van como corderitos, le dicen todo, esto es, y ahí van. Y eso pasa, hermanos, porque no leemos la palabra de Dios, porque no tenemos, o sea, nosotros estamos viendo la tele a ver qué nos dicen, pero cuando dices voy a leer la palabra de Dios a ver qué Dios me dice ahí. Nosotros tenemos una guerra espiritual muy fuerte, hermanos. Si tú ahorita no te pones la armadura completa de Dios, pues vas a la guerra espiritual, a la guerra que está ahí, que Satanás nos quiere destruir con esta pandemia. Vas a la guerra a matarte, hermano. A eso vas. Yo tengo escuchado muchos testimonios de muchos hijos de Dios, pastores. Un pastor, creo que aquí se los conté, en donde él decía que tenía COVID y ya lo iban a entubar. Dice que cuando le estaban haciendo la tomografía, él le oró al Señor y le dijo, Señor, yo todos los años de mi vida te he servido. Soy un hijo de Dios. Señor, si me voy a morir, ok, está bien, pero que no sea de esta enfermedad de Satanás, que no sea que yo quede humillado, ¿no? Que me muera de esta enfermedad, de esta plaga, si yo soy tu hijo. Dios, ayúdame, yo quiero seguir hablando la verdad. Que cuando salió
El doctor le dijo que no había encontrado nada en sus pulmones y él ya se sentía bien y le dijo, pero tú viste que no podía respirar, tenía COVID porque ahí estaba mi prueba. Pero obviamente es cuando vemos milagros. El Señor quiere hacer milagros en este tiempo. El Señor quiere librarte de que mueras por esa plaga de Satanás. Quiere hacerlo, hermanos. Quiere que todos le sirvamos y hablemos. Si todos hiciéramos lo que les dije en el video pasado, oráramos, supiéramos que el control lo tiene Dios, no los medios de comunicación, no el gobierno, no los científicos, no los tiene Dios. Si oramos, si nos humillamos, hermanos, si le pedimos al Señor, buscamos su rostro, nos apartamos de nuestros pecados y reconocemos realmente que somos pecadores, porque es muy grave esto, hermanos. Estaba leyendo a las iglesias que estamos haciendo el estudio allá en mi canal de videos Vida de Luz Anguá, para que vayan a ver las prédicas. Sé que son largas, hermanos, pero si tenemos tiempo para ver una película, una serie, que no podamos ver unas prédicas que nos van a abrir los ojos y nos van a ayudar a ganar esta batalla del COVID, de esta peste o de lo que viene, hermano, de salvar tu alma y de tu familia, por favor. Estaba yo estudiando la prédica estaba estudiando, es un seminario acerca de las iglesias, y de veras cada vez que estudio me doy más cuenta y me confirmo que claro que está, o sea, la maldad ha existido siempre y Satanás en todo tiempo está trabajando, él no descansa. Y todavía la gente me dice, ¿estás loca? ¿Cómo va a pasar? No, es que lo confirmo cada vez más, que claro que sí. Satanás viene a matar, a destruir. Y él quiere matar y destruir, hermanos. Entonces realmente nos toca poner las pilas. Fíjense, en esta iglesia, que es la última que estamos viendo, que es la Odisea, el Señor dice que en este tiempo la gente ya no iba a ser ni caliente ni fría. Iba a ser tibia. Y dice que los tibios, Él los vomitará de su boca. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no quiere, mucha gente no es fría, porque fría es saber que no tienes a Dios, saber es que estás haciendo cosas malas, saber es que necesitas de Dios, y caliente pues es tener tu fe caliente, saber de Dios, estar bien con Dios, pero la mayoría de la gente es tibia, porque tiene su religión, es religioso, le dice a Dios que cree en Él, pero cuando Dios le habla, sus hijos le hablan, no, al Hijo de Dios le echa, al Hijo de Dios lo critica, al Hijo de Dios está loco, está idiota, está mal, es un perverso, ¿no? No creen la palabra de Dios. Entonces muchos dicen que así se van a salvar. Entonces por eso Dios dice que a esos que creen en Él y conocen a veces la palabra de Dios, porque hay muchos cristianos que se les está diciendo la verdad y no creen, hermanos, dice el Señor que esos vomitará. Y el Señor, fíjense cómo conocía perfectamente la última iglesia, cómo iba a ser. Y así somos, hermanos, que desgraciadamente el grave error es que nosotros creemos que estamos bien delante de Dios y no estamos bien delante de Dios. Por eso es que hay mucha muerte hoy en día, hermano, mucha gente que no está lista para morir. Mucha gente que no está lista para pelear la batalla, para pelear en el campo espiritual, porque lo que estamos viviendo es una guerra espiritual grandemente. Entonces hay que ponernos las pilas, hay que decir, Señor, ahora yo ya sé, ya me abrieron mis ojos, yo voy a luchar todos los días para poder ganar esta batalla. Y entonces si me llega a tocar el virus, ¿sabes qué decir, Señor? A ver, Señor, ahí sí entonces yo puedo tener cara para decirle al Señor, Señor, yo te he servido, yo he hablado de tu palabra, yo hago tus mandamientos, ando en tu ley, no tengo pecado, Señor, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la palabra, entonces yo declaro sanidad, así dice tu palabra, porque por ejemplo, fíjense, les quiero decir que cómo Jesús se defendió en el desierto cuando Satanás lo tentó con la palabra de Dios. Yo lo decía el domingo, con la palabra de Dios yo me defiendo, con la palabra de Dios. La palabra dice que al Señor no lo tentarás. Pero si yo no sé la palabra, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo voy a defenderme? No tengo armas, soy débil. Pues Satanás viene y me devora porque soy débil. Por eso, hermanos, por eso. Entonces, cuando entonces tú le sirves y haces esto, entonces tú tienes la autoridad de decirle al Señor, Señor, yo me voy a morir de esta enfermedad, yo me voy a morir, yo que estoy hablando tu palabra. No, Señor, hasta el final, hablar hasta el final. Si yo me tengo que morir por dar la palabra, bueno, ahí sí, porque muero con honor, pero no en esta enfermedad de Satanás, Señor.
yo estoy hablando tu palabra y me voy a morir de esto. Entonces, cuando tú sí le puedes decir al Señor, pero mientras tú no estés limpio delante de Dios, no hagas estas cosas, hermano. Tú no tienes ni cara y Dios no te puede ayudar en esos momentos. Entonces, Dios es misericordioso, sí, hermano, pero también es justo. Y eso muchas iglesias y muchas personas no lo quieren entender y no lo quieren decir. Dios es justo y es misericordioso. Dice el Señor que si tú criticas a los hijos de Dios por hablar esto, dice el Señor que entonces Él te juzgará y tú eres su enemigo, porque dice la palabra de Dios que si eres del mundo, eres enemigo de Dios, y si tú eres de Dios, pues eres amigo de Dios, es tu Dios. Pero si tú hablas mal de los hombres de Dios, ¿tú qué crees que eres? Pues enemigo de Dios, hermano. Yo la verdad, yo digo, yo respeto la decisión que cada uno vaya a tomar. Yo la respeto. Me duele porque hay familia mía que se va a poner la vacuna. Pero cada quien toma la decisión, como yo lo dije. Yo tomé la decisión de no ponérmela. Yo sé que yo tengo al Señor, tengo mis herramientas y tengo la armadura de Dios. Pero si tú no estás delante de Dios bien y no te sientes protegido y sabes que crees y tengo miedo, póntela, hermano. Cada quien toma la decisión, cada quien la toma. Yo la verdad es que yo al contrario, todos estos que me han dicho, seguramente se burlan de mí. Al contrario, hermano, yo oro todos los días porque sé que mucha gente, por más que uno le hable, se la va a poner, va a caer en muchas cosas. Yo oro a Dios para que todos estos planes, estos males, vengan a caer. No se cumplan, no se cumplan. Pero imagínate si todos oráramos así. Seguramente Dios sanaría la tierra y nos daría otra oportunidad. O tal vez no. Finalmente, tal vez sí es el tiempo de Dios, nos vamos. Pero no nos moriríamos de esta plaga de Satanás, hermanos. De verdad, me da mucho coraje ver cómo hay gente que todavía cree, de que cómo Satanás está haciendo caer de verdad al hoyo a muchas personas. Me da mucho coraje ver ahora que el gobernador y todos la esperanza, ¿no? El presidente ahora nuevo de Estados Unidos, por Dios, hermanos, de verdad, de verdad. Me da mucho coraje cómo está viendo la posesión de este presidente y todavía hablando de Dios. Por Dios, dijo, ¿cómo Dios no se va a enojar cuando estos son demonios del mal y todavía hablan de Dios? No, hermanos, es igual como siempre lo hemos visto en la historia, supuestamente con la bandera de Dios, y son tronos de Satanás. Dice el Señor, yo sé dónde está el trono de Satanás. Sinagoga de Satanás, dice. Me da mucho coraje, pero no me da coraje con la gente, me da coraje con Satanás. Hermanos, bueno, sé que este video duró mucho,